Buenas tardes. Estamos reunidos con el doctor Jorge Mercau. El doctor es especialista en ciencias de la salud, magíster en bioética, especialista vitalicio en medicina del trabajo, especialista en medicina legal, director de la carrera de medicina del trabajo de la Universidad Católica de Córdoba y Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, y tiene un centro médico de salud ocupacional que se llama Centro Médico de Salud Ocupacional en Río Cuarto. Además, es un gran escritor y ya nos va a hablar también de eso. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Muy Bueno, bien, sí, acá estamos. te agradezco mucho por darnos esta entrevista y me gustaría hacerte unas preguntas para que nos contestes y les cuentes un poco a nuestra audiencia, un poco acerca de la salud ocupacional, que es tu expertise. ¿Por qué crees que muchas empresas todavía ven al médico laboral como una obligación legal y no como un aliado estratégico que puede incluso ayudar a ahorrar y a ganar dinero? Bueno, en principio te quiero agradecer enormemente esta posibilidad que me estás brindando de conversar primero contigo y después conversar con toda la audiencia que ustedes tienen, que seguramente es muy importante. Y que bueno, esta pregunta refleja un poco la preocupación que muchas veces suelen tener los médicos del trabajo, en el sentido de que son normalmente utilizados de alguna manera como para manejar el control de ausentismo y realizar tareas secundarias sin tener en cuenta la gran importancia que tiene la gestión a través de programas muy específicos de la salud ocupacional, ¿no? Yo creo que en principio hay una falta de visión preventiva que pueden llegar a tener los empresarios que, sobre todo en estos tiempos, aparte de esa falta de visión, eh, están un poco obligados por las circunstancias a, digamos, generar más productividad que a dedicarse al bienestar de los trabajadores, ¿no es cierto? Uh-huh. De manera que el médico es utilizado, no vamos a usar esa palabra, es utilizado o contratado, ¿no es cierto?, Sí. justamente para cumplimentar los requisitos legales, es decir, ya acuérdense que la ley 19.587 empezó a darle un viso legal a los servicios de medicina del trabajo y a los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, que después, ¿no es cierto?, se fue concretando y asentando en las nuevas leyes que fueron apareciendo en este país. De manera que todavía el empresario entiendo que tiene esa visión, no tiene la visión preventiva, prioriza básicamente, ¿no es cierto?, la productividad por encima de del bienestar, de la calidad de vida que necesitan los trabajadores en su trabajo. No entienden totalmente que contratar un médico del trabajo significa una inversión y no un gasto, como normalmente nos suelen rotular los contadores de la empresa. Sí. Pero hay un tema que quizá nosotros tengamos, no digo la culpa, pero quizá tampoco veamos la importancia que tiene estar muy conectado, o sea, el servicio médico tiene que estar muy conectado a los recursos humanos, a los Uh-huh. efectos de participar en las estrategias o en las políticas o en la cultura organizacional. Es decir, si nosotros logramos de alguna manera estar cerca de recursos humanos para poder imponer estas ideas, estos programas, lo que significan los contenidos de la salud ocupacional, creo que cambiaría un poquito la historia. Nunca he perdido la esperanza de que esto así sea y bueno, cuando surgió la ley 24.557, me acuerdo que el primer objetivo de la ley era la prevención.
Eso a mí me puso muy contento, pero resulta que el segundo objetivo era absolutamente curativo, o sea, darle todo lo que necesitaba el trabajador cuando estuviera accidentado o enfermo, ¿no? Así que bueno, con los años vino un poquito esta caída, digamos, que me había dado tanto entusiasmo cuando vi esta legislación. Claro. Y Jorge, esto que vos ves en este momento que está pasando con la medicina del trabajo, ¿siempre fue así en las empresas o antes se trataba de manera diferente? No, 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 no. En líneas generales, bueno, antes era peor, ¿eh? Antes del advenimiento de la Ley de Riesgo del Trabajo del año 96, lo único que tenían los empleadores era un seguro en una compañía de seguro y ellos se hacían cargo, ¿no es cierto?, de de los accidentes y enfermedades profesionales. No había, creo yo, una verdadera cultura preventiva, a pesar de que eh, venimos desde hace muchísimos años y la historia argentina nos habla de precursores de actividades preventogénicas, incluso antes de la sanción de la ley 9688, que fue la primera ley que tuvo este país en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Acuérdense, y disculpas por por hablar tanto, que en 1904 Vialet Macé realizó un viaje por todo el país para ver las condiciones en que se encontraba la clase trabajadora. Y ahí sale el famoso informe del estado de las clases trabajadoras a principios del siglo pasado, ¿no? Esto había sido una notificación del gobierno que estaba preocupado, el gobierno de aquella época, cuyo presidente era Roca, por la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ha pasado muchísimo tiempo y todavía seguimos, si bien hemos avanzado mucho en muchas cuestiones, pero evidentemente los tiempos en nuestro país son sumamente lentos, sumamente lentos. Y ahora te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué pensás vos? ¿Qué cambia en un trabajador cuando siente que su malestar es escuchado y que su salud importa, más allá de su ausentismo? Bueno, ¿qué siente cada trabajador? Por ahí es un poco difícil, ¿no es cierto? Porque acordate que cada ser es único, es indivisible y tiene sensaciones, tiene emociones que van a tener que ver no solamente con el trabajo, sino también con los factores extralaborales, es decir, la familia, la sociedad, el barrio donde vive, en fin. Pero sí puedo decir de que cuando una empresa se preocupa realmente por sus trabajadores y genera programas preventivos en donde se tienen en cuenta no solamente al trabajador en sí mismo, sino también a su grupo familiar, yo creo que hay una especie de fidelización. Nosotros somos partidarios de que todas las cuestiones que hoy se trabajan en una empresa deben ser gestionadas para que puedan ser medidas. Todo aquello que se mide tiene la posibilidad de ser mejorado, de ser cambiado. Si yo hago un control de ausentismo simplemente, voy a la casa del trabajador, veo si está enfermo o no, y después acepto o no ese certificado, no estoy haciendo absolutamente nada en favor de ese trabajador. Sí, si hago una gestión del ausentismo. Hablo de esto porque creo que es una de las cosas que más preocupa a nuestros empleadores en este momento, ¿no? Si yo hago una verdadera gestión sin preocuparme tanto por los días de ausentismo, sino tratando de prevenir ese ausentismo con la finalidad de disminuirlo en forma indirecta a través de acciones que lo hagan sentir bien, que hagan sentir que es una persona, que es un ser humano, que requiere, digamos, cuidados de alguna manera y que debe ser escuchado aún en los momentos
digamos, en los momentos difíciles, como puede ser la enfermedad de un hijo, o en un momento festivo, como puede ser un día de cumpleaños, ¿no? Si es escuchado en estas cuestiones pequeñas, ¿no es cierto?, o grandes, según la magnitud del evento, yo creo que esto fideliza y hace que en forma indirecta disminuya el ausentismo y aumente la productividad, del trabajador. De esto tenemos bastante experiencia. Bueno, no quiero ser demasiado... Celos, porque la tenés. Sí, Sos muy... autoridad en este campo. Pero bueno, Nos gusta son más de 40 años en la misma especialidad, así que bueno, creo tener algún derecho de decir algunas cosas, ¿no? Sí, He visto supervisores que el día del cumpleaños, por ejemplo, lo hacen venir a trabajar al trabajador lo mismo. Y esto no va a modificar la productividad de la empresa, ¿no es cierto? Sino que si uno le reconoce, aunque sea mediodía, ¿no es cierto? Yo sería partícipe del día completo, por ejemplo, ¿no? Y eso seguramente que va a redundar en beneficio de la empresa sin ninguna duda. Y de eso podríamos hablar de un montón de cosas que están relacionadas con la calidad de vida, en relación a la salud de la persona y la calidad de vida relacionada con el trabajo, ¿no? claro, son pequeños ajustes que se podrían hacer desde el lado de la empresa para que el trabajador se sienta valorado. Totalmente, y esto no lleva casi, te diría, ningún gasto, casi ningún gasto. Es decir, digamos, por ejemplo, el día que la empresa cumple un aniversario más, bueno, no cuesta nada, digamos, parar la producción 5 minutos, juntarse todos en un patio, hablar 3 o 4 palabras y listo, de vuelta todos a su tarea. Pero bueno, ya estamos de alguna manera fidelizando, ¿no? Es decir, como esto hay pequeñas cosas que no cuestan dinero, pero que sí significan, digamos, el reconocimiento del ser humano, el reconocimiento de la persona, de la empatía que tiene que tener esa empresa con sus trabajadores. Perfecto. Totalmente de acuerdo, me encanta, gracias, muchas gracias por todo lo que nos contás. Y me gustaría que para cerrar nos cuentes un poquito acerca de tu faceta como escritor, que nos hables de tus libros. Bien. Bueno, sí, digamos, en realidad más allá de que tengo algunas cosas escritas sobre cuentos y estoy intentando una novela, pero nada que ver eso con lo que te voy a contar ahora, que es libros de naturaleza científica y sobre todo dedicados a la salud ocupacional en general o a partes de la salud ocupacional que creo que no existen en este país. Ya llevo escrito 8 libros, todos, ¿no es cierto?, relacionados. El primero de ellos, me acuerdo, la recalificación profesional, algunos ética y bioética en salud ocupacional, o tengo otros también sobre la bioética, es decir, dilemas bioéticos en salud ocupacional, que son temas que no son muy conocidos en este país, sobre todo, ¿no es cierto?, porque la ética y la bioética se aplican bastante poco en los conflictos laborales, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchos de estos dilemas se pueden resolver en forma pacífica y aplicando los principios generales de la bioética, ¿no? Que nos vienen desde las cuestiones filosóficas, ¿no? También hay temas, por ejemplo, tengo un libro sobre ausentismo laboral, otro sobre salud ocupacional y medicina legal del trabajo, y acaba de salir este año exámenes en salud. Ahí estoy haciendo una valoración sobre todo de la aptitud laborativa de los trabajadores, cómo se puede medir científicamente, ¿no es cierto?, si una persona es apta o no para el trabajo, y desarrollo con mucha profundidad el concepto de apto con preexistencia. ¿Qué significan las preexistencias? Porque nadie lo dice. Cuando uno va a una comisión médica,
vemos que el médico de la comisión médica le pregunta si le hicieron el examen preocupacional, pero después no profundiza en qué encontraron en ese examen preocupacional, ¿no? Para ligarlo, ¿no?, con lo que se está reclamando. Y lo mismo pasa en tribunales, lo mismo pasa el perito médico de oficio, que está designado en una causa, también le pregunta si le hicieron exámenes preocupacionales, si las RT le hicieron exámenes periódicos, pero no indaga acerca de qué hallazgos médicos ocurrieron en esos eventos médicos que se han realizado, en esos actos médicos. Bueno, ahí estoy tratando de hacer un pequeño aporte, digamos, a la ciencia del trabajo para ver si nos ponemos de acuerdo en algunos temas. Eso sería muy interesante, que se pongan de acuerdo y que lo puedan llevar a la práctica y que, bueno, más médicos laborales también puedan trabajar con más libertad dentro Más de libertad, exactamente. tu gestión y con más tiempo para hacer lo que realmente tienen que hacer, que es prevención, ¿no? Sí, sí. Mostranos la tapa de tu libro para que la gente lo vea, de tu último libro que acaba de salir recién fresquito en julio, un poquito más arriba, exámenes, no sé si... un poquito más atrás y más arriba. Bien. Ahí está, exámenes en salud. ¿Y dónde se pueden conseguir estos libros, Jorge? Bueno, estos libros están en la editorial Erga Omnes, está en Buenos Aires. Yo después te paso el contacto por otro medio para que los que estén interesados puedan comprarlo. Excelente, me encanta. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por contarnos, darnos toda tu experiencia acerca de lo que es la gestión de la salud ocupacional. Seguramente vamos a volver a encontrarnos para hacer otra entrevista y que nos sigas contando un poco más. Y bueno, contás con nosotros para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Belén. Y bueno, suerte. Espero que podamos seguir trabajando en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable.